primero que sentí fue el frío. No ese frío molesto de una mañana gris. Era otro tipo. El que ya está metido adentro cuando uno despierta, ese que te hace pensar que nunca más vas a entrar en calor. Me llegó antes que cualquier otra cosa. Antes que el miedo, antes que las preguntas, después, la piedra contra mi mejilla. Húmeda. Áspera. Y el olor, pesado, dulzón, con algo podrido en el fondo que me quedó pegado en la garganta desde el primer respiro y no se fue. Abrí los ojos. Nada. Oscuridad total, igual con los ojos abiertos que cerrados, y eso me golpeó de una forma que no esperaba, un pánico rápido y físico que arrancó del estómago y me llegó al pecho en menos de un segundo. Me senté demasiado rápido. Todo giró. Volví al suelo con las palmas abiertas y la cabeza agachada, respirando por la boca porque el olor era horrible, pero el aire era lo único que tenía. Respiré. El mareo no se fue del todo. Se quedó ahí, detrás de los ojos, como una presión que hacía todo un poco borroso. Me moví igual, tanteando el suelo con las manos, piedra fría, grietas, algo pegajoso en un rincón que no toqué 2 veces. El espacio era chico. 4 pasos en una dirección, 3 en la otra. Paredes por todos lados menos por uno, donde mis dedos encontraron barrotes de hierro tan oxidados que me dejaron mancha rojiza en la piel. Una celda. Intenté recordar cómo había llegado hasta acá. Busqué hacia atrás, un nombre, una cara, un lugar, cualquier cosa, y no encontré nada concreto. Solo la sensación vaga de haber existido antes de este momento, como el eco de algo que ya no estaba. Cuando intenté forzarlo, el mareo empeoró y lo solté. Me pegué a los barrotes e intenté ver algo al otro lado. Nada, oscuridad con quizás la sombra lejana de un pasillo. De algún lugar más allá de las paredes llegaban sonidos. Lejanos, sin forma, con una cadencia rara que no dejaba acostumbrarse. No eran voces. No eran animales. No había nada que pudiera ponerle nombre. Paraban. Volvían. Como algo respirando en las profundidades de este lugar. Volví al centro de la celda y fue entonces cuando lo pisé. El pie derecho lo encontró primero. Blando. Con esa consistencia que no tiene nada que no esté vivo o que haya estado vivo. Saqué el pie de golpe y me quedé quieta con el corazón golpeándome fuerte, mirando hacia abajo, tratando de distinguir qué era. Tuve que agacharme. Tuve que usar las manos. Primero sentí la tela, tiesa, pegada a lo que había debajo. Debajo había alguien, o lo que quedaba de él. Pude distinguir una pierna. Un torso. Un brazo. Fui subiendo despacio con la mandíbula apretada y cuando llegué al cuello noté que la cabeza estaba en un ángulo que no debería ser posible, doblada hacia atrás con una naturalidad que solo tienen las cosas que llevan mucho tiempo muertas y ya no recuerdan cómo se supone que hay que estar. La piel era como papel viejo y seco. Cerca de las costillas la tela cedía sobre un hueco, algo había entrado ahí con bastante fuerza como para no salir solo. El mareo volvió de golpe, no fueron ganas de vomitar exactamente. Fue más como si el cerebro dijera basta por un momento y decidiera desconectarse un poco. La vista de alguien disecado de esa manera era horrible. Todo se volvió más real, la oscuridad más profunda, el hambre más cerca, mis propias manos apenas eran visibles a través de la oscuridad. Me quedé quieta hasta que pasó, hasta que la piedra bajo las rodillas volvió a tener peso y temperatura y volví a estar dentro de mi cuerpo del todo. Después de recomponerme seguí revisando el cuerpo un poco más, a pesar del horrible olor que impregnaba. Lo primero que me di cuenta es que la ropa no servía, estaba deshecha, empapada de fluidos que no quería saber qué eran. Pero en el cinturón, todavía sujeto a la cintura, había una bolsita de cuero. Adentro había 2 piedras, una de sílex con el filo trabajado, una de pirita gastada por el uso. Pedernal y yesca. Esta persona había durado lo suficiente como para cargar esto. No le había servido de nada al final, pero ahora era mío. Debajo del cuerpo, aplastada por su peso, había una casaca de cuero grueso. La saqué. Me la puse sin pensarlo mucho, me quedaba enorme, me tapaba hasta la mitad del muslo, pero era algo entre el frío y mi piel, y eso valía más que cualquier incomodidad. Me moví hacia el rincón más alejado de los barrotes y ahí encontré una tabla, corta, hinchada por la humedad, con los bordes medio deshechos.
La levanté, parecía estar lo suficientemente bien para servir de algo. El tercer barrote desde la izquierda parecía ser el más fácil de romper, el óxido lo había comido por dentro más de lo que se veía por afuera. Metí el extremo más sólido de la tabla entre el barrote y el marco y empujé con todo el peso del cuerpo. El primer intento no funcionó, la madera resbaló y me golpeé los nudillos contra el hierro lo suficientemente fuerte como para que me ardieran. Me quedé quieta un momento con la mano apretada contra el pecho. Mierda, dije en dolor antes de reposicionarme y empujar de nuevo. El barrote hizo un ruido metálico y grave que se fue por todo el pasillo. Me paré en seco y escuché. Los sonidos de siempre seguían lejos y con suerte no me habían escuchado, entonces seguí empujando. Con suficiente fuerza cedió todo junto. Me tambaleé hacia adelante y tuve que agarrarme al marco para no caer. Cuando me recompuse había un hueco, justo suficiente. Me agaché, giré los hombros y pasé. Del otro lado había más oscuridad. Pero distinta. Sin techo bajo, sin paredes cerca. Estiré los brazos y no encontré nada en ninguna dirección por más de un paso. Empecé a caminar con la mano derecha rozando la pared. A los pocos pasos el pie encontró algo blando y me detuve tan fuerte que casi me caigo. Me quedé quieta con el corazón a mil diciéndome que no lo toques, no necesitas saber qué es. Después me agaché igual porque no saber era peor. Una mano. Un cuerpo completo esta vez, sea donde estuviese, era un matadero. Hubo otro más adelante. Después un tercero. Los esquivé sin agacharme a ver nada más, ya sabía suficiente, no necesitaba más, había un límite a la cantidad de cosas que una persona puede aguantar en una noche y yo ya lo había pasado hace rato. En algún punto la pared bajo mis dedos desapareció. Un cruce. Otro pasillo abriéndose hacia un lado. Estiré el brazo en ambas direcciones, a la derecha había una pared a 2 pasos, a la izquierda no había nada. Seguí recto. El frío no cambiaba. Los sonidos no cambiaban. El pasillo no cambiaba. En algún punto dejé de intentar pensar en cuánto tiempo llevaba caminando. Solo estaba la pared bajo mis dedos y el suelo bajo los pies y ese olor que a esta altura ya era simplemente el olor del aire. Entonces escuché algo distinto. No los sonidos de siempre, esto era diferente. Más cerca. Con peso real, con una dirección clara. Venía de adelante. Me pegué a la pared sin pensarlo y no respiré y esperé, y en ese momento, por primera vez desde que había despertado en esa celda, no me pude decir a mí misma que esto tenía una explicación. El olor llegó primero. No el olor de siempre, ese ya era el olor del aire acá abajo. Esto era otra cosa encima de eso. Más húmedo. Más fresco en el peor sentido posible, como algo orgánico que todavía estaba en proceso de descomponerse, como carne que no terminaba de decidir si estaba viva o muerta. Se me pegó en la nariz y no se fue. Después escuché el movimiento. 2 sonidos a la vez, algo blando y húmedo desplazándose por el aire, y debajo de eso el arrastre suave de varias cosas rozando la piedra del suelo. Irregular. Sin ritmo. Como dedos largos tanteando el camino. Me quedé absolutamente quieta. Pasó a mi lado. Lo supe porque el olor se hizo insoportable por un momento y porque escuché los tentáculos rozar la pared a centímetros de donde estaba yo. No me tocó. Siguió de largo, con ese movimiento blando y sin apuro, hasta que el sonido se fue diluyendo detrás de mí. Solté el aire. Seguí caminando, ahora más despacio. A los pocos metros la mano encontró madera, un barril. Después otro. Una hilera entera apoyada contra la pared, la mitad deshecha, la mitad todavía en pie. Revisé el tercero por el peso. Metí la mano. Madera. Cuero. Metal. Una espada corta. Oxidada, con el filo que necesitaba trabajo, pero era una arma y eso era todo lo que importaba. Entonces el olor volvió. Más fuerte que antes. Mucho más cerca. Me di vuelta y golpeé el pedernal contra la pirita, con la yesca ya en la mano, y la llama nació justo cuando la vi. Estaba a 2 pasos.
No era grande, el cuerpo principal no llegaba a mi altura, redondo y pálido como algo que nunca había visto la luz, con una superficie que parecía demasiado blanda, demasiado húmeda. De abajo colgaban los tentáculos, largos y grises, algunos rozando el suelo, otros moviéndose solos en el aire sin ninguna dirección aparente. Tenía ojos hundidos. Tenía boca con una sonrisa visible. Se me revolvió todo el estómago de golpe. La yesca me ardió en los dedos. La solté. Oscuridad de nuevo, pero ya era tarde para quedarse quieta. Escuché los tentáculos moverse hacia mí y bajé la espada a ciegas. Corté algo. El sonido que hizo fue húmedo y horrible y me subió por los brazos hasta la nuca, pero seguí. Otro corte. Otro. Los tentáculos golpeaban contra mis piernas, contra el suelo, algunos todavía moviéndose solos después de separarse del cuerpo, y yo seguí cortando hasta que el cuerpo principal cayó contra la piedra con un golpe sordo y blando y los tentáculos que quedaban dejaron de moverse. Me detuve. La respiración me salía rota, en pedazos, demasiado ruidosa para este lugar. Me alejé un paso. Después otro. Los pies encontraron tentáculos en el suelo y los esquivé sin pensar, con ese automatismo que empezaba a volverse costumbre acá abajo. No encendí la yesca de nuevo. No quería ver cuántos pedazos había dejado.